Estaba orando al Señor para que mi voz en esta mañana me ayude, porque he tenido desde que llegué acá problemas con mi voz, pero creo que el Señor lo va a hacer. Amén. Hermanos, la verdad que estar aquí en esta mañana, tarde ya, es un privilegio. Que hablaba con el pastor Juan, que es un privilegio porque Dios lo permitió así. Cuando planifiqué una actividad que tuvimos ayer de los pastores, que fue una tremenda bendición, no había caído de que la iglesia estaba celebrando su aniversario y que justamente hoy era el día para esto. Después, por supuesto, hablé con su pastor, nos pusimos de acuerdo acerca de precisamente de poder predicar hoy con ustedes. Así que, hermano, para mí es un gozo, es una bendición estar en este lugar, que en efecto, cuando tenía exactamente 20 años, me estrené siendo pastor de los jóvenes, y entre esos jóvenes estaba su pastor. No les voy a contar lo que él hacía en ese tiempo, porque al fin y al cabo ya ustedes lo conocen cómo fue, pero lo que es hoy día, cuando veo a Juan siendo pastor, me dice que ya tiene 28 años al frente de la iglesia con su esposa, y ver el ministerio que el Señor ha permitido pues desarrollar a través de él. Definitivamente Dios es bueno y Dios obra milagros en nuestras vidas. Así es que qué bendición pues que ustedes tengan a su pastor en esta fecha tan importante, esta fecha aniversario, y por supuesto dando y reconociendo al Dios, dándole a él la gloria, la honra, reconociéndolo. En efecto, pensaba cuál sería el mensaje que pudiéramos traer para una ocasión como esta. Solemos los pastores buscar textos apropiados para la ocasión, especialmente hablar de la iglesia, de su historia y muchas cosas que la iglesia hace. Pero yo sentí en mi corazón que iba a traerles un mensaje distinto para hablar de el Dios de la iglesia y de la historia de la iglesia. Porque al fin y al cabo ya la iglesia tiene su historia que ha sido conocida, que ha sido presentada. Pero la única razón por la cual la iglesia llega a esta fecha es porque tiene un Dios asombroso, del cual quiero hablarles en esta ocasión. Para eso entonces he escogido este pasaje que fue leído de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 11, esos últimos versículos. Yo soy un enamorado de la carta a los Romanos. De hecho, tengo un libro que va a salir, o salió, quiero decir ya, que escribí, de los 3 que he escrito, que el Señor me ha permitido escribir. Y justamente este texto, este pasaje que voy a hablar, es uno de esos grandes pasajes que tiene que ver con la doxología. Hay 2 doxologías en el libro, una está acá y otra está en el capítulo 16, y esa doxología nos habla precisamente de ese asombroso Dios. Así que es una carta preciosa, les animo a estudiarla. Seguramente su pastor ya les ha traído tantos mensajes acerca de esta carta. Es una carta singular. Entonces, ¿por qué nuestro Dios es asombroso? Es la pregunta que vamos a hacernos en esta introducción, para que luego hagamos el desarrollo propio del texto que nos presenta el apóstol Pablo en esta ocasión. Diríamos que una simple respuesta debiera ser por lo que Él es y por lo que Él hace. Al celebrar esta fecha decimos: gracias Dios por lo que tú eres y por lo que tú haces. Los teólogos han tratado de darle adjetivos a Dios tales como soberano, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infinito, inmortal, para mencionar algunos. Pero habrá una lista adecuada de adjetivos que hagan justicia al nombre de Dios. Creemos que no, porque Él es Dios. No hay palabras o pensamientos que puedan explicar su grandeza.
El asunto es que Dios no podemos explicarlo porque Él es eterno. Dice que Él es, su eternidad es constante, permanente, porque eso es el significado de la eternidad. Él es eterno. Su poder excede a todo lo que vemos u oímos, porque lo creado es una expresión simplemente de Él. Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que reconocer que su amor es grande. Póngale allí Juan 3:16, por ejemplo. Cuando hablamos de su gracia, es infinita, es incomparable, y estamos hoy celebrando estos 76 años por la gracia de Dios. Cuando hablamos de su misericordia es eterna, también es infinita. Cuando hablamos de su santidad, Él es 3 veces santo. Cuando hablamos de sus caminos son inescrutables. Vamos a hablar de eso hoy. Después de todo, Él es el único Dios verdadero. Él no tiene principio ni tiene fin. Él no tiene compañeros que le den consejos. Nadie puede entenderlo completamente. Él es perfecto en todas sus perfecciones. El teólogo Anselmo dijo que Dios es aquello de lo cual nada más grande es concebible. Mientras que Strong, otro teólogo, dijo: Dios es el Espíritu infinito y perfecto en quien todas las cosas tienen su origen, su sustento y su fin. El más grande teólogo, diríamos, hablando en esta comparación, fue definitivamente Pablo. Y Él nos ha dado en 3 versículos una pista para que entendamos quién es Dios, para que veamos ese asombroso Dios del cual quiero hablarles hoy. Este pasaje se conoce como la doxología de la teología, como la explosión de alabanza. Imaginémonos al apóstol Pablo tratando una cantidad de temas hasta el capítulo 11, allí los primeros versículos. Y ahora él prorrumpe en una especie de alabanza. En efecto, esta doxología se conoce así. Nos imaginamos al apóstol Pablo navegando en las profundidades teológicas para tratar de definir a Dios. Y él llega pues a este capítulo, estos versículos, y nos pone de manifiesto que lo más importante es poder, al fin y al cabo, al reconocer lo asombroso que es Dios, decirnos finalmente que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que lo reconozcamos, porque no hay manera de describirlo. En todo caso, sí hay manera de alabarlo, sí hay manera de glorificarlo. Yo me gocé mucho con las alabanzas que este precioso grupo de la iglesia trajo hoy. Gracias, jóvenes. Preciosas alabanzas. Qué temas, qué letras. Y uno puede ver en esas letras precisamente que se le canta a un Dios vivo, poderoso, del cual estamos hablando en esta hora. Ningún expositor bíblico puede sentirse suficientemente capacitado para explicar la magnitud de estos versículos. Sus verdades son profundas, que nadie puede aspirar a explorarlas a fondo. Solo nos limitaremos por la obra del Espíritu Santo que inspiró esta palabra, ponerla, presentarla, con el único deseo de que la palabra misma pueda tocar nuestros corazones, pueda penetrar en nuestras vidas, y que esta tarde esta iglesia salga diciendo, como en efecto dice el texto al final: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que ese sea el resultado final de esta exposición que quiero presentar esta tarde. Entremos pues.
con humildad ante lo trascendente de este pasaje, para exponer con reverencia la parte final de este texto. Les propongo ver en este texto la grandeza de ese Dios, para que tengamos muchas más razones para traer toda la gloria a su nombre en esta fecha, en esta ocasión. Si se le olvida cualquier cosa de este mensaje, que recuerde para siempre esa expresión final del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos revela este texto respecto al asombroso Dios? Voy a considerar 3 verdades que sobresalen en el texto y que nos dan precisamente respuestas. ¿Por qué ese Dios es asombroso? ¿Por qué tu Dios y mi Dios es asombroso? Lo primero que decimos es que aquí tenemos 3 hechos asombrosos de nuestro Dios. ¿Cuáles son esos hechos? Versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Solo Dios sabe lo que tiene que saber, es lo que queremos comentar acá. Solo Dios sabe lo que tiene que saber. De eso se trata el tesoro de la sabiduría. Nadie conocía tan bien los misterios del reino de Dios como Pablo. Pero frente a lo que describe se reconoce impotente. Otra vez en su imaginación uno puede verlo desesperado por llegar al fondo, humillado allí en el borde para terminar adorando al Señor. ¿Y qué tan profundo es Dios entonces? Considere este ejemplo. Considere este ejemplo. Imagínese a un hombre en el océano caminando sobre el agua. Mientras está de pie, está seguro. Está allí tocando el agua. De repente la misma agua lo va moviendo y él se va introduciendo un poco más. De repente llega una ola y lo lleva a lo más profundo y allí no puede detenerse. Allí está a merced de las olas, de las circunstancias de ese momento, y exclama: oh profundidad, sáquenme de acá, me estoy ahogando, porque no hay manera que él pueda estar firme en una condición de esta. Interesante que cuando pensamos en esto, estamos hablando precisamente que el apóstol Pablo cuando estaba sumergido en tratar de describir ese asombroso Dios, entonces lo vemos en esta condición. Iglesia, la ciencia ha tratado de determinar quién es Dios. Pero la Biblia dice en este texto que la riqueza, la auténtica riqueza y la auténtica ciencia es la de Dios. Y es esa sabiduría y esa ciencia de Dios la que es capaz de calificarlo, de describirlo. La poca ciencia del hombre proviene de la suya. El plan de la redención, más que argumentar, hay que alabarlo y así decirlo. Oh profundidad de su justicia, de su gracia, de su perdón para nosotros. Todo lo que Dios es y hace está lleno de esa riqueza de la cual Pablo nos está hablando. Cuando él en efecto afirma esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Pero sigue diciendo el texto: cuán insondables son tus juicios. Solo el juicio de Dios es justo. Sus juicios se describen como incomprensibles. Otras versiones lo traducen como insondables, impenetrables e indescifrables. Interesante que la palabra juicios acá puede referirse a sus planes y también a sus designios. En la alabanza paulina, esta exclamación pareciera tocar aquello donde solo Dios consigo mismo trabaja, planifica y determina. Pero eso es impenetrable. Déjeme ponerle
pálido ejemplo para más o menos entender lo que estoy explicando. Cuando hablamos de que cuán insondables son sus juicios, estamos hablando de penetrar en lo que sería el taller de Dios donde Él trabaja. Y por supuesto, como nadie puede llegar allí, entonces el apóstol Pablo dice que son insondables, no se puede llegar allí. Los planes de Dios no se pueden conocer. Y aunque quisiéramos saber de ellos, no lo podíamos entender. Como Pablo lo explicó más adelante. Mas, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La mente del hombre es absolutamente finita cuando trata de entender y aplicar a su vida lo que es saber que Dios es completamente infinito. Pero lo que sí debemos saber entonces es que los juicios del Señor son todos justos. Y por eso cuando hablamos en ese contexto de los justos juicios de Dios, le alabamos, le glorificamos cuando traemos esto a la vida particular y pasamos por circunstancias difíciles. Decimos, hay un Dios que es justo y en su debido tiempo, su debido momento, Él obrará en mi circunstancia, en mi situación. Ahí lo traemos al terreno de la práctica. Sobre este particular, Juan Wesley lo ejemplifica diciendo, muéstreme a un gusano que comprenda plenamente a un hombre y yo le mostraré al hombre que pueda comprender a Dios. Es imposible. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la bendición de la revelación de Dios por Jesucristo y el Espíritu Santo. Que aun cuando Él permanece en ese estado inescrutable, ha sido manifestado, ha sido revelado, ha sido dado a conocer a través de nosotros o en medio de nosotros. En el caso de Dios se puede seguir su huella, pero es imposible seguirla hasta el fin. La manera de proceder de Dios no puede ser comprendida entonces por el hombre. Es solamente por medio de seguir sus caminos que el hombre puede entonces comprobar que sus caminos son correctos. Seguramente tú has llegado a este lugar esta mañana, no sé cuál es tu condición, no sé si has tenido un encuentro con tu Salvador y vas a descubrir a través de este mensaje que aun cuando pareciera, según este texto, que Dios en efecto es inescrutable por lo que estoy explicando, Él se ha dado a conocer y entonces podemos seguir sus pisadas porque Jesucristo cuando vino nos enseñó que siguiéramos sus pisadas y de esa manera entonces vamos a conocer a ese Dios asombroso del cual estoy hablando en esta hora. Así que las preguntas que muchas veces se hace la gente, ¿por qué suceden cosas? ¿Por qué pasan? ¿Por qué las tragedias? ¿Por qué esta condición? Pareciera que Dios no obrara, que Dios no actuara. Pero amada iglesia, la Biblia nos sigue diciendo que Él es justo y que en su tiempo Él estará obrando. A nosotros no nos corresponde sino las cosas que están reveladas, como dice por allá Deuteronomio 29:29. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios y esas cosas secretas son las que al fin y al cabo están allí para algún momento mostrarnos cuál será el plan final de este mundo. ¿A dónde iremos finalmente? Sabiendo entonces que Dios está en control de todo. De esta manera entonces un cristiano nunca debería preguntar ¿por qué, Señor, me pasan las cosas? ¿Por qué me sucede esto? Sino en todo caso preguntarse, Señor, amado Dios, tú que eres un Dios asombroso, ayúdame a entender qué me estás mostrando, qué me estás diciendo en esta circunstancia para no pecar contra ti hasta en mi inconsciente, porque siento que tú no obras, que tú no actúas. Mi segundo pensamiento, hablando del asombroso Dios,
es que aquí tenemos tres preguntas asombrosas acerca de Dios. Tres preguntas asombrosas acerca de Dios. Ven al versículo 34. ¿Qué dice el versículo 34? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Hay algunos que piensan que conocen a Dios, pero lo único que saben de Dios es, en efecto, lo que estoy diciendo, las cosas que están reveladas, las cosas que se nos han puesto de manifiesto. No conocemos a cabalidad a Dios, pero lo conocemos en la medida que vamos entrando en esa relación íntima con Él. Déjeme ponerlo de esta manera. Nosotros vamos conociendo que Dios es grande, extraordinario, en la medida que nosotros nos vamos metiendo con Él. Nos vamos acercando a Él. Vamos creciendo con Él. Y de esa manera, por supuesto, le conocemos. Pero no siempre le conocemos. Voy a ponerles este ejemplo. Esto pareciera la historia de los 6 ciegos que estaban tratando de describir un elefante. Uno de ellos le tocó el colmillo y dijo: un elefante es agudo como una lanza. Acuérdense que son ciegos. El segundo hombre le tocó la enorme cara y exclamó: no, un elefante es como una pared. El tercer hombre le acarició la trompa en movimiento y llegó a la conclusión que el elefante era como una serpiente. El cuarto hombre trató de abrazar una de las patas del elefante, pero como no pudo, entonces dijo: el elefante es como un gran árbol. El quinto hombre tocó sus enormes orejas y dijo: es fácil, el elefante es como un abanico. El último hombre agarró su pequeña cola y finalmente dijo: a ti te hicieron muy mal, te pareces a una cuerda. ¿Quién tuvo la razón? ¿Describieron ellos el elefante? Por supuesto que no, ninguno, porque eran ciegos. Y ellos hacían una descripción desde el punto de vista del toque que tenía. Déjeme decirle esto. En la relación con Dios, nosotros quizás nos pasa como los ciegos. Como no tenemos una visión total del asunto, pues apenas tenemos ideas acerca de Dios. Por supuesto que Dios quiere que vayamos más de eso. Nadie sabe lo suficiente para explicar completamente a Dios. Aún teniendo, escuche, la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el asunto acá es, según esta pregunta, ¿quién conoció la mente de Dios? Bueno, la respuesta que podemos dar también a esta pregunta es que alguien vino del cielo llamado Jesucristo, que nos dio a conocer a ese Dios maravilloso, y entonces nos ha dicho quién es Dios. Y de esa manera entonces vamos entendiendo y dando respuesta a esta pregunta. La próxima pregunta es: ¿quién puede aconsejar a Dios? Dice el texto: ¿o quién fue su consejero? ¿Sabe que en una oportunidad el apóstol Pedro quise decir, darle un consejo a Jesús? Cuando Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va según está escrito, tiene que ir a la cruz y sufrir y morir, va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Y el apóstol Pedro tomó a Jesús allí aparte, le dijo: maestro, que no te suceda eso, que no te pase eso. Bueno, ustedes saben la respuesta. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién puede darle un consejo a Dios? Pedro estaba tratando de darle un consejo a Dios, que Jesucristo en este caso estaba revelado. Ni la persona más inteligente puede hacer esto. ¿Por qué decimos esto? Porque un consejo se busca cuando hay alguien que va a tomar una decisión o está en un problema. ¿Tiene Dios problemas?
¿Espera Dios que alguien le dé el consejo para tomar una decisión? No, hermanos. Por eso estamos hablando de ese Dios que es asombroso. Y en este contexto, esta pregunta, estamos viendo que es así. ¿Se ha metido Dios en un problema? Jamás, por supuesto. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios se revela de tal manera para darnos Él, por supuesto, a nosotros el consejo o advertirnos por su palabra. En el capítulo 38 de Job, Dios aborda a Job con una serie de preguntas que ponen en evidencia lo pequeño que es el hombre frente a su grandeza. Unas preguntas muy puntuales que aparecen allí. Por ejemplo, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién entendió o extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? También dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dímelo si tienes inteligencia. Entonces, otra vez el hombre no puede darle un consejo a Dios, porque en todo caso lo que nosotros sí sabemos es que Él es nuestro Dios consejero. Todo lo que Él ha creado no amerita alguna sugerencia de las criaturas, porque simplemente ya Dios lo ha hecho así. En una oportunidad, un estudiante universitario mal preparado estaba luchando por presentar su examen final, un examen final de economía. La prueba tenía que ser presentada antes de Navidad. Como no pudo responder, porque era muy difícil el examen, él puso en la nota de papel esto: solo Dios sabe la respuesta a esta pregunta. ¡Feliz Navidad! El maestro le devolvió el papel y le puso una marca diciendo: califico a Dios con 100 puntos, pero usted está raspado. ¡Feliz Año Nuevo! Y así es, solo Dios conoce la respuesta, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, ante la pregunta que hace aquí el apóstol, ¿quién fue su consejero? Dios no tiene consejeros. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea el Dios de esta iglesia, que es un Dios asombroso. Es un Dios todopoderoso. La próxima pregunta es: ¿a quién tiene que pagarle Dios? Esta es otra pregunta interesante. ¿A quién tiene que pagarle Dios? Otras versiones dice: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y también dice: ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Entre las tantas preguntas que Dios le hace a Job otra vez para mostrarle su ignorancia, hay otra que dice: ¿y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay debajo de los cielos. Por supuesto, porque Él es su creador. Nadie puede tratar a Dios en la tierra de estafador o de mala paga. En todo caso son los hombres los que tienen esas actitudes. No hay nada que tengamos que no le pertenezca. En todo caso, nosotros siempre somos deudores de Dios. Piense un momento en esta mañana. Cuando usted se levantó, usted comenzó a respirar. Sintió que está vivo. Pues usted y yo le debemos a Dios el aire que respiramos. Pero aún yéndose más atrás, usted y yo le debemos a Dios la vida misma. Desde el momento en que nuestras madres nos concibieron, nuestros padres nos concibieron, nosotros somos deudores. Porque comenzamos a vivir en esta vida con todas las cosas que nos plantean, las comidas cotidianas, la manera como Dios nos cuida en todos los aspectos. Somos deudores de Él.
El hombre tiene con Dios una deuda por su creación, por su salvación y por su sustentación. Esa es la deuda que tenemos nosotros con Dios. Pero no, nosotros o Dios no nos debe nada en ese aspecto. En todo caso somos nosotros los deudores. Hay hombres necios que se imaginan que Dios les debe algo. Dios no nos debe nada. Él es el Dios infinito que está obrando con nuestra finitud. Él es el Dios todopoderoso que se convirtió en un niño pequeño, hablando entonces de su amor. La deidad estuvo envuelta en pañales, es un misterio tan glorioso por amor a nosotros. Ahora Él puede restaurar a un hombre rebelde y redimirlo de sus pecados. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que Él es. Él es el dador, constante dador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él es el dador. Entonces, ¿quién es el que está en deuda con Dios? Pues eres tú y soy yo en todo caso. Pero ¿sabe lo grande de esto? Que aún estando nosotros en deuda, Él pagó nuestra deuda, sobre todo la deuda de nuestros pecados. Entonces, en ese aspecto vemos su grandeza. Lo de arriba y lo de abajo le pertenece. Lo bueno es que nuestra deuda, en todo caso, otra vez, hablando de nosotros, hablando de nuestra condición, Él la pagó. ¿Ha pagado o has sentido tú que el Señor ha perdonado tus pecados? ¿Sientes tú en este día la seguridad de que tus pecados han sido perdonados precisamente por la obra de Jesucristo en el Calvario? Pues esa es, en todo caso, la respuesta que debemos dar. Esa deuda impagable de mis pecados, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Él murió por mis pecados. Y esto me lleva a mi última consideración, a mi último pensamiento. En este texto tenemos 3 razones asombrosas para alabar a nuestro Dios. Ahora, iglesia, quiero pedirles lo siguiente en estos próximos versículos. Quiero que pienses en las razones que te voy a dar por las cuales nosotros debemos, en este aniversario, reconocer ese asombroso Dios para que lo adoremos y para que la experiencia de su palabra nos introduzca y nos lleve a ver entonces que al llegar a esta fecha y al seguir adelante, entonces ese Dios asombroso nos va a seguir asombrando aún más por lo que Él es y lo que Él está haciendo. Dice el versículo 36, vayan allí a su texto, estamos leyendo. Vamos a leerlo completo, pero quiero que agarre esto porque cada una de estas frases tiene un significado. Dice el versículo 36, porque de Él, vamos a dar una explicación allí, y por Él, y para Él, son todas las cosas. 3 cosas que vamos a mencionar allí. Primero, la expresión para Él. Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo. Se ha dicho que este versículo contiene el secreto de la cosmovisión cristiana, porque destrona al hombre que siempre cree que es Él, el dueño, lo destrona para decir que el dueño, el Rey soberano, el Señor de señores, es nuestro amado Jesucristo. Dios es la fuente de todas las cosas, lo que significa que todas las cosas fluyen de Él, vienen de Él, emanan de Él. Así que la oración porque de Él, es una forma de encontrar el origen, de dónde emanan las cosas, de dónde viene todo. Los hombres se siguen matando la cabeza para explicar de dónde venimos. Cuando estudiábamos nosotros el bachillerato, se nos enseñó mucho de que el hombre procedía del mono. Esa era la teoría de la evolución. Venimos del mono.
Qué bueno que esa teoría no siguió, porque al fin y al cabo, pues nosotros no somos parecidos a los monos. Somos la hermosura de la creación. Y no estoy con esto hablando mal de los monos, por favor. Estoy hablando bien de nosotros, porque nosotros pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la hermosura de la creación, lo más hermoso que Dios ha creado. Pero el hombre está tratando o sigue buscando el origen, y han creado el famoso Big Bang, la gran explosión. Por cierto, estaba leyendo, pastor, estos días que ya esa teoría como que no funciona por otros descubrimientos que han hecho. Entonces el hombre va a seguir en eso. ¿Por qué? Porque el hombre no acepta que detrás de este mundo hay una mente maestra que lo hizo. Así que la pregunta que se hacía en esto, que uno se hace respecto al famoso Big Bang, es que, pero ¿cómo comenzó todo? Para que existiera lo otro, para que hubiera una explosión. Tuvo que haber un origen. Entonces, hermano, la Biblia simplemente nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de simple. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y allí comenzó a dar vida a todas las cosas. Cuando creó al hombre, Dios lo hizo. Fue interesante que al principio todo lo que fue formado fue de la nada. Cuando creó al hombre, lo hizo de lo que ya estaba creado. Entonces, Dios es el único ser que se da el lujo de hacer dos cosas en su creación: crear de la nada o crear de algo que Él mismo ha creado. Por eso nosotros pues fuimos creados por Dios de la tierra, y nosotros tenemos todos los componentes minerales de la tierra, porque así fuimos formados. No sé si sabía eso. Entonces la pregunta que se sigue haciendo es cómo surgió todo. Y la Biblia nos dice que todo fue hecho por Dios. ¿No dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? En lugar de decir entonces que hubo una gran explosión, los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Hablan, testifican que ellos fueron creados por Dios, y ellos anuncian esa gloria maravillosa. Así que la Biblia, sin entrar en detalles, hace esto. En segundo lugar, Dios es el que sustenta todo. Ahora la frase, y por Él. Y por Él. La Biblia afirma que no solo las cosas fluyen de Él, sino que Él es la razón de todas las cosas. Cuando Dios creó la tierra, nos informó entonces que estaba desordenada y vacía. Y a partir de allí comenzó el proceso precioso de la creación. Mire, hermano, ese Dios, nuestro Dios, es tan asombroso que cuando comenzamos a leer, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 1, en su creación, y vemos cómo es que Él hizo todas las cosas en ese orden tan perfecto. La tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que dijo que creó fue la luz. Y entonces la luz disipó las tinieblas. Y a partir de allí se descubrió lo seco, se descubrieron las aguas. Comenzó la creación de los árboles, de los peces, de los grandes monstruos marinos, de los animales, de los árboles frutales, etcétera, etcétera. Y así fue. Llegó el mismo sexto día y allí creó al hombre, su más hermosa y única creación. Entonces, esa tierra que fue creada, Él la sustenta. Él la sustenta. Todo ha llegado a ser como resultado de la palabra creativa. ¿Cuál fue la palabra creativa? Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y ahí entonces, con esa palabra creativa, vemos que todo lo que Él hizo también lo ha sustentado. Déjeme poner este ejemplo muy rápido para que entendamos todo esto. Se habla de muchos años, por supuesto, desde que fue creada la Tierra. Hay muchas teorías al respecto. Yo personalmente creo que la Tierra no es tan vieja como la pintan, o como la presentan, de miles y miles y millones de años. Porque al fin y al cabo Dios, Él pues se ha manifestado en su creación, lo hizo como lo sabemos, y no había necesidad de un proceso tan grande como este. Ahora,
independientemente de los años que tenga la tierra, desde que Él la hizo, la sostiene. Y hasta el día de hoy, nosotros reconocemos que esta tierra la sostiene Dios. Jesucristo dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, qué habéis de beber. Mirad las aves de los cielos, que no trabajan, no recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mira los lirios del campo, que hoy es y mañana y en la tarde es echado, porque se secan, es echado afuera. Y dijo, si Dios hizo lo de poco valor, hablando en estos términos comparativos con el hombre, ¿no valéis vosotros más que ellos? Entonces, Dios ha sostenido la tierra, ha sostenido su creación, nos ha sostenido a nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos su especial creación. Por lo tanto, Dios es el dueño de todas las cosas cuando dice, y para Él son todas las cosas. A mí me encanta cómo Pablo va terminando esta parte. Esta es la exclamación que hace, impresionante, porque nos dice que nada está excluido delante de Dios. Dios es el principio, el medio y el final de todas las cosas. La conclusión de Pablo es que todo viene de Él, todo sigue por Él y el fin de todas las cosas también es para Él. Mira, hermanos, hoy se sigue hablando de una tercera guerra mundial. Algunos dicen que hay síntomas claros de una tercera guerra mundial con lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Bueno, hermanos, yo siempre digo esto y usted tiene que saberlo, porque la idea es que en esa tercera guerra mundial, pues el mundo se va a acabar. El hombre que tiene a Dios en su corazón sabe que este mundo se va a acabar cuando Cristo venga, no cuando el hombre quiera. Esa es la definición mejor que tenemos nosotros. Es la creencia, la seguridad que tenemos. No es el capricho de un hombre que está en Rusia o que está en otras partes o que está en China los que van a acabar con esta tierra. Dios sabe el destino final de esta tierra. El apóstol Pedro, hablando de esto, dijo, ciertamente llegará el momento cuando los elementos ardientes pasarán y la tierra será removida. Además, cuando hablamos y llegamos a Apocalipsis, dice que Él vio cielos nuevos y tierra nueva donde vamos a vivir. Entonces, es Dios quien finalmente sabe cuándo esto se va a acabar. Y en eso nosotros tenemos la seguridad como hijos de Dios. Así que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para Él. Después de todo esto habrá una nueva tierra, así como la nueva Jerusalén. Al final tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, y ese cuerpo también será para Él. Así que frente a la profundidad de sus riquezas, ¿cómo vamos a terminar este mensaje? ¿Qué vamos a decir esta mañana? Frente a esa riqueza, frente a esa grandeza, frente a ese Dios tan grande, decimos a Él, y solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, nuestro Dios es asombroso. Nadie se compara con Él. Nadie puede sino caer de rodillas ante esa grandeza y adorarlo, glorificarlo, enaltecerlo. Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos. Alguien escribió un pensamiento precioso con el cual quiero cerrar mi mensaje esta tarde. Él dijo lo siguiente: en la vida y en la muerte, a Él sea la gloria por los siglos. En la alegría y en la tristeza, a Él sea la gloria por los siglos. En días buenos y oscuras noches, a Él sea la gloria por los siglos. En la enfermedad y en la salud, a Él sea la gloria por los siglos. En la carretera y en su casa, a Él sea la gloria por los siglos. En el matrimonio y con sus hijos, a Él sea la gloria por los siglos. En la prosperidad y en la pobreza, a Él sea la gloria por los siglos. En tiempos de paz como en tiempos de angustia, a Él sea la gloria por los siglos. En la suave brisa o en la tormenta,
a Él sea la gloria por los siglos. En el aula o en el negocio, a Él sea la gloria por los siglos. En los momentos de victoria o en los momentos de derrota, a Él sea la gloria por los siglos. En las oraciones respondidas o en las oraciones sin respuestas, a Él sea la gloria por los siglos. En las lágrimas y en las risas, a Él sea la gloria por los siglos. En el cielo y en la tierra, a Él sea la gloria por los siglos. Cuando la esperanza se haya ido y todo se haya acabado y solo nos quede Dios, entonces solo a Él sea la gloria por los siglos. En estos 76 años donde la iglesia ha visto su historia, ha visto su crecimiento, ha visto su desarrollo, y decimos Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, y decimos por lo tanto iglesia amada, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y esa es la razón por la cual nosotros en este día celebramos 76 años de victoria, porque creemos en un Dios que ha sido asombroso y se ha manifestado en esta iglesia como un Dios verdaderamente asombroso. Ahora tengo que hacerte una pregunta para orar en esta hora. ¿Es así tu Dios? ¿Es tu Dios asombroso? ¿Lo has conocido de esa manera? ¿Has descubierto a ese Dios a través de una relación personal con Jesucristo? ¿Le has entregado tu corazón a ese Dios asombroso? ¿Le has rendido tu vida a Él? Será una linda ocasión esta que estamos celebrando. Si no lo has hecho, que tú hoy tomes la decisión más grande de tu vida al pensar en este tema que Pablo nos ha dejado, y que puedas venir entonces delante de Él, rendido o rendida a Él, diciendo, ciertamente no hay Dios como mi Dios. Yo le entrego a Él mi vida, porque soy yo el que estoy endeudado con Él. Mis pecados han ofendido su santidad, pero Él murió, Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados y para que esa deuda que tengo con Dios sea cancelada, y ha sido cancelada en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si esta tarde tú le dices en tu corazón, Señor, yo reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti, he escuchado acerca de este Dios asombroso, yo no quiero pasar esta oportunidad de rendirle a Él mi vida, me entrego a Él? ¿Quieres allí donde estás entonces orar conmigo? La oración es la comunicación más hermosa que un ser humano puede tener con Dios. Pero en este momento, cuando alguien decide que ya no sigue siendo dueño de su corazón y se lo entrega a Cristo, entonces la oración más importante que tú vas a hacer y debes hacer. Y dile allí, Señor, Dios, no quiero seguir siendo dueño de este corazón, porque mi vida no ha tenido sentido o propósito. Pero he escuchado esta tarde este mensaje, y en consecuencia yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Cierra tus ojos por un momento. Mientras yo oro al Padre Celestial y pido al Espíritu Santo que en este momento se manifieste en tu corazón y toque de tal manera tu vida. Y el mejor regalo que tú le vas a dar te vas a dar a tu vida y le vas a dar a la iglesia en este aniversario, es entregándole tu corazón a Cristo, tu vida al Señor. Ora allí en tu corazón. Padre, gracias por lo que he oído esta tarde. He escuchado que hay un Dios asombroso, que hizo los cielos y la tierra, el mar y lo que en él existe, que sustenta la tierra. Un Dios que aun cuando es inescrutable ha sido revelado en Jesucristo. En esta hora yo reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y le entrego mi corazón a Cristo, para que venga a habitar en este corazón que se lo he entregado a otras cosas,
pero que me he dado cuenta que el corazón sigue vacío, porque solamente entiendo que Jesucristo puede llenarlo. Yo te entrego mi corazón a ti en esta hora. Yo me rindo a ti. Gracias por oírme, por perdonar mis pecados y por recibirme como tu hijo. Te doy gracias por este día precioso que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.